Manuela Medina, india tapaneca, originaria de Tasco en el estado de Guerrero. Nació en 1780. Testimonios la describen como una mujer alta, fuerte, de largas trenzas negras y ojos color aceituna. Contaba con 30 años de edad cuando don Miguel Hidalgo y Costilla da el grito de dolores para llamar a la población a levantarse en contra del Imperio Español. Medina emprende un viaje de 500 kilómetros a pie para encontrarse con el insurgente José María Morelos y Pavón, a quien admira profundamente. Datos concretos sobre Medina pueden confirmarse en el registro que llevaba el secretario de Morelos, Juan Nepomuceno Rosain, quien escribió en su diario de guerra: día 9 de abril de 1813. Hoy no se ha hecho fuego. Llegó en este día a nuestro campo doña Manuela Medina, india natural de Tasco, mujer extraordinaria a quien la Junta de Zitácuaro dio el tributo de capitana, porque ha hecho varios servicios a la nación, pues ha levantado una compañía y se ha hallado en 7 acciones de guerra. En los últimos años de la guerra independiente no se conoce mucha información de Medina. Sin embargo, los historiadores insisten en que es indudable su contribución al movimiento emancipador de su país y destacan especialmente el hecho de que ocupara un rol poco usual para una mujer en su época. Manuela Medina murió el 2 de marzo de 1822 en la ciudad de Tasco. Tenía 42 años. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma Zavala y en esta ocasión compartiremos algunas historias de las mujeres que participaron en la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia de México inició en la madrugada del 15 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores Hidalgo. Sin embargo, a través de los años, en esta lucha se encuentran muchas mujeres ilustres y anónimas que participaron por un país soberano, así también como para alimentar, curar, informar, financiar y liderar tropas. La historia registró solo algunas, pero es importante reconocer y visibilizar a las heroínas de México. Honremos su memoria. María Ignacia Javiera Rafaela Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereira Fernández de Córdoba Salas Solano y Garfias fue una de ellas, mejor conocida como la Güera Rodríguez. Nació el 20 de noviembre de 1778 en la Ciudad de México y murió el 1 de noviembre de 1850 a la edad de 71 años. La describían como una mujer preciosa, rubia, de seductora hermosura, llena de gracias, de hechizos y de talento, y tan dotada de un vivo ingenio para toda intriga y travesura, que su vida hará época en la crónica escandalosa de la náhuac. La Güera Rodríguez fue una heroína nacional poco conocida. Rompía los estereotipos de una mujer novohispana. Era aristócrata. Fue una mujer popular por su inteligencia, su valentía, de carácter fuerte y belleza. A los 14 años se casó por primera vez con el militar José Jerónimo López de Peralta de Villar y Villamil y Primo. Era hija de criollos de gran riqueza.
A los 16 años conoció a Alexander von Humboldt, con quien tenía una fuerte amistad. Su primer matrimonio terminó en 1802 con una denuncia de intento de asesinato contra su esposo porque la golpeó, además con un intento fallido de bala. Él la acusó de cometer adulterio. Su segundo matrimonio fue con Mariano Briones, anciano adinerado, pero al poco tiempo enviudó, dejándole toda su herencia. El tercer matrimonio fue con Manuel de Elizalde, un comerciante chileno de 46 años, con quien terminó los últimos días de su vida. Tuvo en total 6 hijos. Se atrevió a luchar por su libertad, a luchar contra una sociedad machista, en la que toda mujer era considerada menor de edad toda su vida, y en la que el esposo era su dueño y podía corregirla a golpes. Pidió la anulación de su matrimonio a la iglesia, pero enviudó antes de obtener la anulación. Juan Garrido la denunció por apoyar a Miguel Hidalgo, a quien patrocinaba con su propio dinero. Era muy allegada a Miguel Hidalgo y también a Allende. Y también en su juventud conoció a Simón Bolívar cuando tenía él 16 años. Financió y conspiró al ser ella de la alta sociedad. Ella siempre estaba en la corte, era dama de alguna virreina, tenía acceso a alguna información que le pasaban y tomaba decisiones de cómo llegar a obtener la independencia. Cuando vivía con el primer militar, la sacaba de la corte y la llevaba a la hacienda de Tacubaya. También se le vinculó con el coronel Agustín de Iturbide. Es importante mencionar que Iturbide se mantuvo leal a la corona española hasta el final de la sublevación, quien después se convertiría en el primer emperador constitucional de México. Iturbide la colocó como consejera. La Güera Rodríguez fue benefactora financiera de la causa. Impulsó e incitó a Iturbide a unirse a los insurgentes, porque en un principio Iturbide luchaba con los realistas. El 22 de marzo de 1811, a los 33 años, fue llevada al Tribunal de la Santa Inquisición, acusada de alterar el orden público en pro del movimiento independentista. Fue exiliada de la Ciudad de México a Querétaro y acusó a los inquisidores de homosexualidad y de abuso de poder. Fue una mujer poderosa que se le atribuye la redacción del Plan de Iguala, documento fundacional del México independiente, impulsora de la consumación del movimiento que hizo de México un país libre. El 27 de septiembre de 1821, la entrada triunfal del ejército trigarante iba de Tlaxcala por San Cosme para pasar por el Palacio Virreinal. Desviaron el desfile para pasar por la casa de la Güera Rodríguez en La Profesa, para que lo viera por su balcón con su uniforme de gala. La Güera Rodríguez tuvo amor, poder y libertad. Fue mucho más que sus amantes, mucho más que una mujer noble. Su lucha fue fundamental no solo para la independencia, sino para las ideas feministas que le siguieron en años después. Reivindicaría a todas las mujeres mexicanas. Muchas gracias por escucharme.
Buenas tardes. Yo les voy a platicar de Leona Vicario. Su verdadero nombre era María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Ella nació un 10 de abril de 1789 y murió un 21 de agosto de 1842. Fue hija única. Su padre, Gaspar Martín Vicario, fue un comerciante español, y su madre, Camila Fernández de San Salvador, era descendiente directa de Ixtlilxóchitl II, último tlatoani de Texcoco. Para la época recibió una educación muy amplia basada en el estudio de las bellas artes y ciencias. Al morir sus padres, quedó bajo la tutela de su tío, quien tenía una admiración por la monarquía. Desde 1810 perteneció a la sociedad secreta llamada Los Guadalupes, que estaban integradas por Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón. Debido a que ellos pertenecían a la clase alta dentro de la sociedad virreinal, tenían acceso a información que otros insurgentes pues no la tenían. Esto les beneficiaba porque la información que recibían eran sobre las estrategias de los españoles para combatir a los insurgentes. En 1811 conoció a Andrés Quintana Roo, que era un estudiante de leyes procedente de Yucatán. Se enamoraron, sin embargo, su tío le dio la negativa en cuanto él quiso casarse con Leona. Lo que él decía es que era muy pobre, entonces se tuvieron que separar y Leona buscó la manera de ayudar por cuenta propia a la causa insurgente. A finales de 1812 convenció a unos armeros vizcaínos para que se unieran al bando insurgente. Se trasladó a Tlalpujahua, en donde estaba instaurado el campamento de Ignacio López Rayón, y se dedicaron a fabricar cañones con el dinero que ella recibió por la venta de sus joyas y sus bienes. En 1813, uno de sus correos, que era llevado por un arriero, fue interceptado. Entonces Leona tuvo que salir huyendo a San Ignacio, Michoacán, y de ahí se tuvo que trasladar a Huixquilucan, en el Estado de México. De regreso a la capital, su tío logró que la recluyeran en el colegio de Belén de las Mochas para que no fuera enviada a la cárcel. Ahí estuvo presa durante 42 días. Sin embargo, la Real Junta de Seguridad y Buen Orden, al estar en el proceso, encontraron pruebas que la inculparon referente a su huida y de pasarse al campo de los rebeldes. Fue sometida a interrogatorios y nunca delató a sus compañeros. Fue declarada culpable y se le condenó a formal prisión y le quitaron todos sus bienes. Para 1813, 3 insurgentes disfrazados de oficiales virreinales le ayudaron a escapar. La llevaron a Tlalpujahua, Michoacán, y ahí contrajo matrimonio con Andrés Quintana Roo. A partir de ese momento, la pareja estuvo apoyando a la insurgencia y estuvo a favor del Congreso de Chilpancingo. Morelos enviaba cartas a Leona, preocupado por su situación, y decidió recompensarla con una asignación económica. Pocos años después, en 1842, ella falleció en la Ciudad de México, rodeada de su esposo y de sus 2 hijas. Hasta el final de su vida, siguió escribiendo y opinando en un periódico de nombre El Federalista, y seguía acudiendo a las tertulias literarias y políticas que estuvo impulsando todo el tiempo.
Sus cenizas se encuentran depositadas en las criptas de la Columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma. Quizás el nombre de María Tomasa Esteves y Salas a muchos no nos diga algo. Sin embargo, para los que viven en la zona del Bajío del territorio mexicano, encontrarán que escuelas, casas de cultura, terminales de autobuses, calles y un sinfín de cosas más llevan ese nombre. Y es que María Tomasa Esteves participó en la lucha de independencia de la Nueva España. De su vida se sabe muy poco. La fecha de su nacimiento sigue siendo parte de un capítulo por concluir. Sus biógrafos piensan que cuando ella participa a favor de los insurgentes, podría tener entre 22 a 26 años. Y además la describen como una mujer de gran hermosura, de agraciado semblante y de maneras finas y delicadas, de noble y destacados sentimientos, modesta en el vestir, aseada en su persona, de humilde cuna, ya había nacido en Salamanca, donde vivía con su madre, y ambas estaban consagradas a las labores femeniles, con las que solventaban sus necesidades más urgentes. María Tomasa Esteves participó haciendo gala de sus atributos. Era la encargada de seducir para obtener información que luego pasaría a los insurgentes. Cuando es apresada y sentenciada por Agustín de Iturbide, él indica: María Tomasa Esteves era la comisionada para seducir a la tropa. Habría sacado mucho fruto por su bella figura. Por lo tanto, es sentenciada a pasar por las armas. La ejecución se verifica en la entonces villa de Salamanca en agosto de 1814. Cuentan que María Tomasa Esteves caminaba con paso firme, con la mirada fija en el cielo, sin dar a conocer debilidad alguna. El viento comenzó a soplar y a descomponer sus vestiduras. Como última voluntad, pidió unos alfileres para asegurar sus ropas y cuidar que al caer víctima de la ejecución, sus enaguas le siguieran cubriendo. Después se hincó y pidió a los soldados que no le apuntasen en la cara. Al terminar la ejecución, el coronel Flo dispuso que la cabeza de María Tomasa Esteves fuese cortada de su cuerpo para posteriormente colocarla en la plaza principal como escarmiento de encubridores de insurgentes. Ahí permaneció mucho tiempo, sin dar muestras de descomposición. Solo el rostro permanecía pálido, tranquilo, con una extraña beatitud, como si durmiera. Y sí, muchos dicen que parecía que dormía y que solo estaba esperando ver cumplido su sueño. Ese sueño de dar libertad a los suyos. Soy Jaguar. Gracias por su atención.